El pastor y escritor inglés John Stott contaba que durante la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló hacia el año 1939 y 1945, Londres era bombardeada noche tras noche. Algo supremamente similar a las guerras que vivimos hoy en día. Para todos, no hay que ocultar, estamos en guerra Rusia y Ucrania, Israel ataca ahora también a Palestina. Así que en Londres la gente vivía bajo un cielo de oscuridad y de destrucción. Sin embargo, en medio de las ruinas permanecía un letrero en una pared que decía en letras grandes: pero la palabra del Señor permanece para siempre. En medio de la destrucción había un mensaje que brillaba, un mensaje de esperanza, aún en medio de la devastación de esa gran ciudad. Un mensaje que se convirtió en una luz de esperanza para muchos. Y aunque las bombas destruyeron edificios y vidas humanas, había algo que no podía ser destruido: la palabra de Dios. Y el mundo actual, mis hermanos, es un reflejo de ese Londres. Un mundo bombardeado por la mentira, por la corrupción, por la violencia, por la arrogancia y la falsedad e hipocresía de los hombres. Sin embargo, a pesar de todo hay esperanza, mis hermanos, para este mundo, porque Dios, en su infinita gracia y su sabiduría y en su plan soberano, a cambio de un letrero en una pared, nos ha dejado su bendita palabra. Y eso es glorioso, porque puede recordarnos que su palabra es pura, puede recordarnos que su palabra es eterna, para que recordemos cada día su fidelidad, porque Él guarda a los suyos, Él guarda a su pueblo para siempre. Así que vamos a ir al Salmo 12, voy a hacer la lectura para que entremos en el Salmo, en la palabra del Señor, y podamos desarrollar el sermón. Dice la palabra del Señor, Salmo 12, espero que lleguen allí en sus Biblias. Dice la palabra de Dios: para el director del coro, sobre una lira de 8 cuerdas, Salmo de David. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. A los que han dicho: con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhela. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada, 7 veces refinada en un crisol en la tierra. Tú, Señor, las guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Por todas partes se pasean los impíos cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Esa es la palabra del Señor, mis hermanos. Y he titulado este sermón: cuando la verdad escasea. Cuando la verdad escasea. Y la razón o la proposición para ustedes que deseo que atesoren en sus corazones y que queden en sus mentes es que la mentira del hombre es pasajera, pero la palabra de Dios es eterna. La mentira del hombre es pasajera, pero la palabra de Dios es eterna. Y quiero sustentar mi argumento en 3 puntos. Número 1, la mentira del hombre, versículos 1 al 4, que el hombre destruye la confianza. La justicia del Señor, versículo 5, que es donde nos trae a nosotros la esperanza, y la pureza de la palabra de Dios, que asegura al creyente. Así que vamos a iniciar con nuestro primer punto, la mentira del hombre. David, como lo desarrollaba ahora en la lectura, inicia el Salmo con un gran lamento. Un lamento en un mundo sin piedad. Es un clamor totalmente desgarrador. Desde lo más profundo de su corazón, el salmista está diciendo: salva, Señor. Y nos da las razones del por qué. ¿Cuáles son esas razones?
Dice el versículo, porque los fieles desaparecen, los fieles dejan de ser. Porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen. Porque literalmente se acabaron los piadosos, es lo que está diciendo el salmista. Y aquí la palabra usada para piadoso significa que aquel que es fiel al pacto, alguien misericordioso y leal a Dios, ese es el hombre o la mujer piadosa. ¿No les ha pasado que cuando miramos a nuestro alrededor sentimos que los valores del reino de Dios casi han desaparecido? Esa es la misma sensación que tiene el salmista. El salmista siente que la fidelidad humana ha desaparecido y que en su lugar ahora abundan las mentiras. Y al estudiar el pasaje me llevó a preguntarme cuál sería la razón de ese lamento del salmista, cuál sería la razón del por qué se lamenta David. Porque el Salmo no nos da las razones, no encontramos allí los motivos. Sin embargo, especulando un poco y con base en el contexto histórico, aunque no hay un registro bíblico que nos pueda ubicar a nosotros en el tiempo, podríamos decir que quizás podría ser por la persecución de su hijo Absalón. Esa es una posibilidad. Recordemos que Absalón engañó al pueblo de Israel con engaños allí, con falsas promesas y palabras dulces, como dice en 2 de Samuel. Él inició la persecución contra David para tomar el poder. Y esto es algo que es totalmente doloroso para David como padre. Saber que su propio hijo ha iniciado una persecución contra él y que quizás quiere matarlo, eso podría ser la causa de su lamento. Es muy probable. O quizás podría ser por la masacre de los 85 sacerdotes inocentes de Nob, por aquellos que vestían efod y lino, como leía el pastor Cristian en la lectura inicial. Esa es una posibilidad muy alta, porque como decía, quizás David, al escuchar la fuerte noticia que llevó a Abiatar, hizo que se sintiera devastado al ver la corrupción de la crueldad humana de ese momento. Porque no solamente fueron 85 sacerdotes, sino que junto con ellos murieron hombres, mujeres, niños de pecho e incluso hasta los animales. Es una crueldad bárbara del hombre. Me inclino más por esta opción a pesar de existir otras circunstancias en ese momento histórico. Pero también podríamos ir un poco más allá, porque puede existir o haber un contexto más general aún sobre la corrupción de Israel. El Salmo podría no estar describiendo un evento puntual, sino una época de decadencia de Israel, donde la mentira, la injusticia, la arrogancia estaban predominando. Y esa corrupción y esa crueldad humana, que igualmente son evidencia hoy, nos demuestran que nosotros aún continuamos viviendo en un mundo donde parece que los fieles escasean, donde la adulación se ve tan normal, donde la manipulación se celebra con astucia, como si fuera una astucia verdadera de los hombres, donde la mentira abunda y se normaliza, pero también donde la verdad escasea. Y el versículo 2 describe exactamente ese ambiente que está viviendo David. Nos muestra cuál es esa situación, cómo se está desarrollando todo allí en ese momento, porque miren lo que dice el versículo 2. Los impíos, falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y esto nos permite observar tres marcas de la corrupción de las palabras humanas. Porque dice el texto, hablan con falsedad, es decir, hablan mentira, dicen lo que no es cierto. Hablan con adulación, dicen lo que otro quiere escuchar, aunque sea totalmente falso lo que dicen. Pero adicionalmente hablan con doblez de corazón, dicen y aparentan una cosa, mientras piensan y actúan completamente diferente a lo que dicen. Ese es el retrato de una sociedad sin verdad. Es el fiel reflejo de una sociedad que se ve cada vez más corrompida y más atraída por la mentira, más atraída por el engaño y por la maldad. Una sociedad donde ya no importa la integridad, lo que importa es la conveniencia.
Ya no importa la realidad, sino la virtualidad. Lo que importa es lo que me haga ver bien y lo que me haga sentir bien. Y así veo y escucho a muchos que dicen, lo importante es ser. No es ser, sino aparentar. Eso es lo que dice la gente de hoy. ¿No vivimos eso exactamente en estos días, mis hermanos? Basta con ver las redes sociales. Las redes sociales están llenas de imágenes cuidadosamente editadas, pero vacías de verdad. La política en el mundo se mueve en campañas de palabras falsas que prometen lo que nunca cumple. No hablo de esta nación, de otras naciones. Y asimismo lo apreciamos en relaciones personales, viciadas de adulación, de interés y de manipulación. Vivimos en un mundo donde decir la verdad cuesta, pero decir mentiras vende. Esa es la realidad de esta nación y de este mundo. Así que el versículo describe un mundo dominado por el engaño. Mientras los hombres piadosos parecen extinguirse, los impíos hablan mentira, cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y hablan con doblez de corazón. Y esto nos permite identificar entonces ahora la raíz del problema. Porque es justamente aquí, en esta porción, donde se nos presenta el problema, con algo conocido sutilmente como la sin hueso, es decir, la lengua. ¿Por qué? Porque la que debía servir para edificar confianza y comunión entre los hombres, ahora se convierte en un instrumento de manipulación y de arrogancia. Cuando los hombres usan la lengua para mentir, cuando los hombres usan la lengua para prometer y no cumplir, cuando los hombres usan la lengua para adular a los demás con falsedad, para exaltarse a sí mismo, todo esto trae un resultado. ¿Y cuál es? Esto tiene como resultado que la confianza mutua se destruye. Y cuando la confianza se destruye, ¿qué sucede? La sociedad se fractura. La sociedad mundial está atravesando en estos momentos épocas y tiempos muy difíciles por el efecto de la lengua. Basta con ver el ejemplo más visible, como el último discurso o los discursos que ustedes escucharon quizás si tuvieron la oportunidad de percatarse en la ONU, o los últimos discursos que ustedes escuchan en nuestro país. Pero no vayamos tan lejos, porque también se percibe en la familia discursos engañosos de esposos a sus esposas, o viceversa, que dejan como resultado hogares destruidos. Y lo mismo sucede en los trabajos. Y aún más terrible, para no ir más lejos, sino aquí cerca, en la misma iglesia. Todas las áreas se ven afectadas como consecuencia de la mentira. Y me gustaría que pensáramos por un momento, si viene a sus mentes este juego de Jenga, ¿lo conocen? El de los palitos de acomodar. Imaginemos por un momento entonces cómo estamos construyendo esta torre. Una torre construida con piezas de madera. Al quitar cada pieza es como meter cada mentira, ¿no? Se están sacando allí mentiras y mentiras hasta que finalmente toda la torre, toda la pieza cae. Al comienzo parece mantenerse estable, como si no se fuera a ver afectada. Pero en la medida que va avanzando el tiempo, la torre pierde la estabilidad y finalmente termina derrumbándose, cayendo. Y esto ocurre, así mismo sucede cuando la mentira se multiplica. Todo el edificio social y espiritual se tambalea y finalmente cae. Ahora los versículos 3 y 4 nos muestran aún un paso más grave todavía. Porque la oración de David, este salmo, da ahora un giro total. David anhela que Dios ahora intervenga. Él quiere que Dios obre para silenciar a quienes usan ese lenguaje para engañar, para oprimir y adorarse a sí mismos. Y en contraste con la verdad y la pureza de las palabras divinas, el hombre quiere actuar en contra de Dios. Pero David quiere que
Dios corte totalmente con ellos. ¿Y qué hace? ¿Qué dice? Corta el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración, del que habla jactanciosamente. Por eso David condena la falsedad, él condena la adulación, él condena la arrogancia, la mentira de los hombres. David tiene la seguridad de que Dios se va a encargar de estas acciones al cortar radicalmente las palabras que son usadas para engañar y dominar a los demás. Porque las palabras falsas y las palabras lisonjeras de los hombres, estos hombres de doble corazón, literalmente son palabras arrogantes, son palabras que solo son usadas para menospreciar al Señor. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen: con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. Y adicionalmente terminan con un interrogante: ¿quién es Señor para nosotros? ¿Quién es Señor para nosotros? Mis hermanos, el hombre impío que describe el texto muestra su falsa autonomía, desafiando a Dios. El hombre desafía a Dios. Ellos dicen: nuestros labios son nuestros. El hombre se cree que es dueño de su vida, que es dueño de sus labios, de su boca, como si no tuviera que rendir un día cuentas ante el tribunal de Cristo. Y lo que nos está enseñando este salmo es que la actitud del mundo continúa siendo la misma. No ha cambiado en nada. Esa es la misma actitud del mundo hoy. Por eso escuchar a nuestras nuevas generaciones, a todos estos jóvenes, les escuchamos decir constantemente: es mi vida, es mi verdad, es mi libertad. Así se expresa esta generación de hoy. Lo escuchamos en los jóvenes, pero también en los adultos rebeldes. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué nos dice el Evangelio? El Evangelio nos dice que no somos nuestros. ¿Por qué? Porque Cristo nos compró con precio de sangre. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Esto qué significa? Que le pertenecemos a Él. Él nos ha comprado para que nosotros ahora le adoremos en espíritu y en verdad. Nuestros labios que antes proclamaban el pecado, ahora son llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como iglesia, mis hermanos, como iglesia familia fiel, como la iglesia del Señor, estamos llamados a proclamar las palabras del Evangelio. Porque somos linaje escogido, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de proclamar, de contar, de decir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo hermoso del Evangelio, mis hermanos. Esto es precioso. Esto nos recuerda que nuestra verdadera libertad está en rendirnos al señorío de Cristo. Pero los impíos rechazan la autoridad divina. Ellos dicen: ¿quién es Señor de nosotros? Ese es el grito de rebelión universal. Negar a Dios y rechazar su autoridad. Esta es la misma voz que escuchamos hoy del secularismo que dice: nadie manda sobre mí. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que Jesucristo es Señor. Porque toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Aunque el mundo se rebele, Dios ha establecido a su Hijo como Rey sobre todas las cosas, sobre todas las naciones. Y así lo veíamos anteriormente en el Salmo 2, ¿no? Pero hay algo más maravilloso aún. En la cruz, el rechazo del hombre llegó a un punto climático. El mundo que gritó en esa rebeldía: no tenemos más rey que César. ¿Y Dios qué hizo? En la resurrección Dios demostró que Cristo es el Señor verdadero.
Por eso hoy cada lengua está llamada a confesarlo voluntariamente antes de que un día toda lengua confiese obligatoriamente. Ese es el espíritu del ser humano que ha abandonado a Dios. Piensa que sus palabras son soberanas. Creen que con su lengua pueden dominar y pueden manipular y pueden controlarlo todo. Sus mentiras se convierten en un instrumento de poder porque ignoran la palabra fiel del Señor. Ellos ignoran lo que dice la Escritura. Y escrito está, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Pensemos en un momento en una dictadura. Una dictadura que manipula la información para controlar a un pueblo, o en un empresario que maquilla balances financieros para enriquecerse, o en un adolescente que le miente a sus padres para vivir una doble vida. La lengua arrogante dice: soy dueño de mis palabras, nadie me puede exigir la verdad. Pero permítame decirle, mis hermanos, que la mentira trae un resultado grave, y es la destrucción de la confianza. Cuando la mentira se multiplica, lo primero que se rompe es la confianza. Por eso, tanto las familias como las sociedades se sostienen en la confianza. Confianza en la palabra del otro, confianza en los pactos, confianza en las instituciones. Y entonces, cuando la verdad desaparece, la confianza se derrumba y con ella la comunidad se desintegra. Y esto no pasa solo a nivel social, sino personal. Cuando un matrimonio está lleno de mentiras, la confianza se pierde y el amor se enfría. Cuando un esposo o esposa actúa con engaños ocultando la verdad, como estos hombres que envían mensajes de WhatsApp y los borran, que tienen números de contacto con otros nombres, que dan regalos a otros en épocas como ahora en esta celebración de amor y amistad. Cuando el esposo anda en pornografía, o cuando el esposo o la esposa es infiel a su pareja, aún con sus miradas lujuriosas, o cuando una amistad se basa en la manipulación, todo esto se rompe. O cuando la iglesia tolera la mentira y la hipocresía, pierde su credo. Y quisiera preguntarle, mis hermanos, ¿cómo están sus vidas hoy? ¿Tus palabras son confiables? ¿Tus hijos pueden confiar en lo que les prometes? ¿O tus padres pueden confiar en lo que tú le dices? Hablo a los hijos. ¿Tu esposo o tu esposa puede confiar en tu palabra? ¿Tus hermanos en la fe saben que tú sí es sí, tú no es no? Mis hermanos, cuando la verdad del hombre escasea, la confianza se destruye. Y si la confianza se destruye, ¿qué esperanza nos queda? ¿Será que estamos condenados a vivir en un mundo de palabras vacías? La respuesta es no. Porque en medio del clamor del salmista, Dios mismo responde: ahora me levantaré, dice Jehová. Y esa será nuestra segunda gran verdad. Ahora me levantaré, dice el Señor. Esto nos lleva a nosotros entonces a nuestro segundo punto. La justicia del Señor trae esperanza. Este es el versículo central de este salmo. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhela. Es increíble que después de estos primeros 4 versículos, que son de total desesperación, ahora aparece la voz de Dios. Ahora es la voz de Dios la que rompe el silencio. Aquí ocurre un giro dramático en el Salmo. Nuestro Dios fiel responde ahora al clamor del salmista. Y esto nos permite contemplar ahora 3 verdades. Primero, que Dios ve la opresión.
Segundo, que Dios escucha el clamor del afligido. Soy fiel testigo de ello. He visto cómo Dios ha obrado en la vida de muchos hermanos y hermanas. Y estoy viendo a Dios actuando ahora en mi vida, en nuestra familia. Y tercero, que Dios actúa levantándose en defensa de los suyos. Y esto nos llena de esperanza porque nos permite argumentar que la mentira del hombre es pasajera, pero la palabra de Dios es eterna. Aunque los piadosos parecieran desaparecer, nuestro Dios, que es fiel, siempre está presente, siempre se manifiesta. El versículo 5 es un versículo de esperanza. Este versículo trae esperanza para la iglesia, para el creyente. Es la mirada de Dios hacia los pobres, hacia los oprimidos, porque Dios no es indiferente. El Salmo nos muestra un Dios que ve, un Dios que oye y un Dios que actúa. Actúa por la opresión de los pobres. Dios ve la injusticia que sufren los débiles. Actúa por el gemido de los menesterosos. Dios escucha el clamor de los que no tienen voz, de los más débiles, de los vulnerables, de los vulnerados. Eso me hace pensar en los huérfanos, en la orfandad, en las viudas. Dios escucha este clamor. Y es que la justicia de Dios está unida a su compasión. Él no se levanta por capricho. Él se levanta en respuesta al sufrimiento de los suyos. Recordemos Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés, Él le dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he descendido para librarlos. Es el mismo corazón de Dios el que se revela aquí en el Salmo 12. Me levantaré ahora, dice el Señor. La imagen es poderosa. Dios se pone de pie. Es una imagen. Hasta aquí parecía que Dios estaba ausente mientras los hombres mentían, mientras abusaban de su falsedad, de sus palabras lisonjeras, de ese corazón de doble. Pero no, Dios se levanta como un juez que entra en la sala de audiencias, o como un guerrero que está entrando a la batalla, como un verdadero padre que escucha el llanto de su hijo y corre para defenderlo. A diferencia de estos miserables que en lugar de defenderlos y dar su vida por ellos, como escuchamos en estas últimas noticias, terminan matando a sus propios hijos. Es impresionante. Cuando el salmista oyó: ahora me levantaré, lo que estaba escuchando era un anticipo de lo que Dios haría con Cristo. Cuando nosotros leemos el Salmo 12, podemos recordar que Cristo sufrió la mentira de los hombres. Los líderes religiosos mintieron contra él. Judas lo traicionó con palabras falsas. Los testigos en su juicio levantaron falsos testimonios. Los soldados lo encarnecieron con burlas. En Cristo vemos cómo la lengua arrogante llegó a su máxima expresión, pero también podemos ver que su promesa se cumplió allí en el Calvario, y eso garantiza ahora que la tumba está vacía. Y eso nos permite demostrar una vez más que la mentira del hombre es pasajera, pero la palabra de Dios es eterna, mis hermanos. El Salmo nos recuerda que Dios no ignora a los suyos, que Dios no olvida, que Dios no es indiferente, que Él se levantó en el momento justo para cumplir su promesa de salvación. Lo pondré en la seguridad que anhela, lo pondré a salvo aquel que por ello clama y suspira. Mis hermanos, la justicia de Dios no es abstracta, es práctica. Él salva, Él protege y Él guarda. Ese es nuestro Dios. Y eso significa que Dios no solo condena la mentira y la arrogancia, sino que actúa para rescatar a quienes confían en Él. Pensemos rápidamente en Daniel en el foso de los leones. Los hombres mintieron contra él, manipularon leyes, usaron palabras de adulación para engañar al rey. Pero cuando Daniel clamó al Señor,
Dios se levantó y cerró la boca de los leones. Así actúa el Dios justo. Muchos creyentes se sienten abandonados en medio de injusticias y en medio de burlas o en medio de falsas acusaciones. Pero este versículo nos recuerda que Dios se levanta como juez justo y como defensor compasivo. Mis hermanos, Dios no actúa por indiferencia, sino por amor a su pueblo. Y lo mismo vemos aquí. Nuestro Dios se levanta para salvar. Por eso nuestra esperanza no está en los hombres mentirosos, sino en el Dios fiel que escucha, en aquel Dios que responde y que actúa. Él es el Dios fiel cuya palabra es eterna, que no se ausenta, sino que está presente y atento al clamor de su pueblo para levantarse. Y por eso nuestra esperanza como creyentes no debe estar en los hombres que cambian por sí solos, sino en el único Dios justo que se levanta en defensa de su pueblo. Jesús mismo encarnó esa verdad. Él fue acusado con mentiras, vendido con un beso falso, condenado con palabras engañosas, pero en la cruz Dios se levantó mostrando su justicia y en la resurrección confirmó que su fidelidad nunca se ausenta, sino que siempre está presente, porque Él es eterno. Y Cristo es la garantía de que el clamor del justo no cae en saco roto. Quizás entre nosotros puede haber alguien o algunos que se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo podemos estar seguros de que esto es verdad? ¿Cómo confiar en esa promesa cuando el mundo sigue lleno de mentiras? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, porque las respuestas a estas preguntas están en la parte final del Salmo y nos permiten ver la tercera verdad. La pureza de la palabra de Dios asegura al creyente. El Salmo concluye con una afirmación gloriosa, versículos 6 al 8. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Tú, Señor, las guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Por todas partes se pasean los impíos cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. El Salmo concluye gloriosamente diciendo, porque las palabras del Señor son palabras puras, plata probada. Esta imagen es hermosa porque nos muestra el contraste con las palabras falsas de los hombres. Nos recuerda que la palabra de Dios es absolutamente pura, no tiene mezcla de error ni sombra de mentira. Y el salmista aquí está declarando que las palabras del Señor son palabras limpias, como plata probada en un crisol en la tierra 7 veces. Esa es una metáfora, y la metáfora es clara. La palabra de Dios es como plata refinada 7 veces. En la antigüedad, la plata se pasaba por fuego para eliminar impurezas. Y repetir el proceso 7 veces significa que hay pureza total, sin defecto, sin error. Eso significa que la palabra de Dios es perfecta, sin mezcla de error, sin engaño, a diferencia de las palabras humanas, que están contaminadas de mentira, de manipulación. Mientras las promesas de Dios y la palabra del Señor son inquebrantables. Y nosotros podemos confirmarlo, ¿no? La misma escritura nos dice que Dios no es hombre para que mienta. Podemos recordar que también dice Pedro, ¿no? La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y el apóstol Pedro retoma ese concepto cuando afirma que hemos sido renacidos por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que mis hermanos, en un mundo de noticias falsas, en un mundo de ideologías cambiantes, en un mundo de promesas rotas, el creyente tiene un lugar firme donde pararse. Y es aquí en la palabra del Señor. Cada versículo, cada palabra de Dios es verdad. Cada promesa es segura, cada mandamiento es justo. Porque mientras los hombres mienten, la palabra del Señor permanece pura y eterna, perfecta. Así como en un mar agitado,
Un ancla mantiene al barco firme. Así es la palabra de Dios para nosotros. Y Cristo es la palabra hecha carne. Él es la prueba viviente de esta verdad. Él es el ancla de todo creyente. En Cristo, la palabra de Dios se encarnó. Su vida y obra muestran que las promesas de Dios son sí y amén. Aunque pareció ausente en la cruz, nuestro Dios fiel lo vindicó en la resurrección. Así que, mis hermanos, cuando dudemos en medio de un mundo incierto, debemos aferrarnos a las promesas de Dios, que son nuestra ancla segura. Versículo 7. Tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre, porque la palabra de Dios guarda a su pueblo. Y David lo afirma con confianza: tú, Señor, los guardarás. Lo que implica que los guardarás es una protección constante. Y dice: de esta generación, es decir, de la generación corrupta de los hombres que exaltan con vileza o con maldad, que hablan mentira y son arrogantes. Pero también dice que lo hará para siempre. Es decir, que no es una protección temporal, sino que es una protección eterna. Y finalmente, el Salmo resalta la vileza exaltada o la maldad exaltada de los hombres. Versículo 8. Por todas partes se pasean los impíos, cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. El Salmo termina con realismo. El Salmo termina con realismo. Aunque Dios guarda a su pueblo, los malvados siguen cercando y la maldad o la vileza sigue siendo exaltada entre los hombres. La vileza se refiere a actos y cualidades de bajeza, de infamia o de indignidad, especialmente aquellos que son inmorales, inaceptables ante Dios o que van contra su ley. La vileza o la maldad está asociada con la inmoralidad sexual, como el incesto, la fornicación, la injusticia y la perversidad, siendo esto transgresión a los mandamientos de Dios. Y esto nos recuerda que la vida cristiana es una tensión entre un mundo que celebra lo torcido y un Dios que guarda a los suyos en medio de ese mundo, en medio de un sistema depravado y corrupto. Aunque la maldad y la vileza de los hombres sea exaltada, Cristo nos asegura que un día toda mentira será juzgada y toda verdad será vindicada. Recordemos Apocalipsis 21, 8. Dice que los mentirosos no entrarán en la ciudad celestial, pero los que confían en Cristo vivirán en la verdad eterna. Así que nuestra confianza no está en que los hombres dejen de mentir, sino que en la palabra encarnada, en Cristo Jesús, en nuestra roca, en nuestra verdad, en nuestra justicia, en nuestra salvación. Mis hermanos, no debemos sorprendernos cuando la sociedad exalta lo contrario a la verdad bíblica. Nuestra tarea no es desesperarnos, sino confiar en la palabra que permanece pura y eterna. Todo el Salmo encuentra su cumplimiento en Cristo. Todo el Salmo encuentra ese cumplimiento en la palabra hecha carne. Y Cristo es la palabra pura. En el principio era el verbo. Recordemos en Juan 1. Jesús no solo habló la verdad, Él es la verdad. Juan 14. En un mundo de engaño, Cristo se presenta como la palabra encarnada, pura y eterna. Cristo nos guarda del maligno. Jesús oró también al Padre: guárdalos del mal. Y así como en el Salmo 12, la promesa es que Dios preserva a los suyos en medio de la generación malvada. La cruz y la resurrección son la garantía de que estamos guardados para siempre. Cristo nos da esperanza eterna. Hemos visto tres grandes verdades del Salmo 12. La mentira del hombre destruye la confianza, la justicia del Señor trae esperanza y la pureza de la palabra de Dios asegura al creyente. Así que debemos recordar que cuando la verdad escasea, porque los hombres mienten en su corrupción humana, la palabra del Señor permanece pura y eterna, reflejando la fidelidad de Dios.
Y esa palabra eterna tiene un nombre: Jesucristo. Así también hoy, aunque veamos la desaparición de los piadosos y la exaltación de lo más vil, la palabra de Dios sigue eterna e inconmovible.